Miren estas construcciones que están haciendo para evitar los derrumbes y todo. Mire, a la final llegamos a otro mirador. Bienvenidos, esto es un video más de su canal confiable Giran TV y estamos rumbo camino hacia Santa Elena. Esto es las vías hacia Santa Elena, estamos ya casi por salir de Medellín. Este barrio se llama Barrio de Jesús, la comuna 9 de Medellín. Aquí vemos bajando los buses de Santa Elena. Miren eso por acá como se llenó de edificaciones. Yo me recuerdo hace muchísimos años que esto era puro monte. Ustedes sabían que desde el centro de Medellín hacia la vía Santa Elena, el corregimiento es uno de los corregimientos de la ciudad de Medellín. Tiene de recorrido 17 kilómetros desde el centro de Medellín hasta su origen Santa Elena. Este es el barrio 8 de marzo. Aquí ya llegamos al letrero. Aquí, por decirlo así, ya estamos saliendo de la ciudad de Medellín. Ya, de aquí para allá estamos por fuera. Y aquí adelante está la popular cascada. Mucha gente viene por aquí a este parche, donde se hacen sancochos y se bañan muy bueno acá. Obviamente pues ya más allá al fondo es donde usted va a tener el disfrute, una laguna, etcétera. Pero en estas temporadas de lluvia, vea, es peligrosísimo porque hay gente que se la ha llevado. Miren estas construcciones que están haciendo para evitar los derrumbes y toda esta cuestión, ya que las temporadas de lluvia han afectado mucho las vías. Mire qué impresionante este derrumbe. Eso sí está muy teso. Y mire para acá el pedacito que tenemos, un volado acá. Está pero tenaz este pedazo de calle ahí. Mire, ya prácticamente estamos al mismo nivel de la montaña, la meseta. Es hermoso el panorama, miren. Aquí ya nos encontramos un letrero, el cual nos indica para Vereda El Placer, Parque Arby, y seguir hacia Santa Elena. Hacia allá, hacia la izquierda, también vamos a Piedras Blancas, que es un parche muy bacano para usted acampar y todo. Yo hace muchos años estuve por allá, pero de los años. Mire qué hermosos estos negocios acá, estilo de finquitas, que no se pierda el encanto del estilo. Y ya vamos aquí a esta curvita para coger hacia la vereda El Plan. Mire, ustedes acá pueden ver que se llama Vía El Plan, aquí mismo se lo indica. Bueno, esta niña ya nos indicó que es por allí. Bueno, a uno se mete sus perditas ahí, pero ahí vamos dando. La gente de por aquí le informa a uno. Viendo Netflix ahí parchadito, mire qué hermoso lugar. Estamos en el letrero que dice Vía a la Paloma. Estamos por acá, ya se siente el frío, una elegancia. Todavía no me pongo el buzo porque a mí me gusta sentir el frío. Mire la Conchita, sus finquitas con sus nombres. Yo me imagino que ustedes sabían que muchas personas les gusta ponerle nombres a sus fincas. Es muy normal ver estos letreros, no solamente aquí en Santa Elena, sino también en muchas partes. Por cierto, vea, me vine con DJ Carato, que está haciendo una grabación por acá para su video musical. Ustedes han visto desde abajo, desde Medellín, algo que alumbra verde, verde en la montaña, la meseta. Bueno, es este restaurante Monteluna. Aquí hay una cuestión de que veníamos a buscar la entrada como a la montaña, la meseta. Por medio de estas veredas, muchas personas nos han dicho que no hay cómo. Bueno, resulta que en el camino hemos tratado de buscar la entrada para poder divisar la ciudad, pero solo se puede por medio de ese restaurante. Entonces estamos por ese lado, ¿sabes? Aquí encontré este camino que pronto me puede llevar porque el restaurante queda al lado de allá, y entonces este camino me puede tirar como para la dirección de un mirador. Pero lo que pasa es que esto es privado porque aquí hay una cerca. Por ahora los habitantes de aquí, de este sector del Plan, no saben de dónde se puede divisar la ciudad por medio desde la meseta. La única forma sería como subirnos en trocha por toda la meseta para poder divisar. Eso lo dejaremos para otro video. Mire, a la final llegamos a otro mirador que ya les voy a comentar cuál es, cómo se llama. Bueno, la vereda se llama El Pantanillo. Llega a Santa Elena, la vereda El Pantanillo, y se tira derecho. Va a haber un desvío, se va a coger a la izquierda y va a seguir derechito por acá. Naturaleza, se siente el frío rico, y ahorita tomar chocolatico con queso. Esto está muy cambiado acá, miren.
El frío, el panorama, todo divino. Vea, ella sí se trajo una buena chaqueta, miren. Miren estos kiosquitos para usted comer ahí adentro para protegerse de la lluvia. Se llama Cerro Verde desde 1981. Uy, eso está muy bonito, mire. Esto acá era una choza, no tenía vidrios, no tenía mesas, solamente el techito. Ay, mire, esto es lo mejor y más hermoso. Uf, yo no sé esto cómo no está lleno acá. Pillen, aquí se ve el aeropuerto. Vamos a ver si les logro mostrar. Ahí ese es el aeropuerto. Desde aquí se puede divisar la Piedra del Peñol, pero usted ya puede notar la mata de nubes que hay por el clima que ha estado haciendo y no la podemos ver. Y sí, desde aquí se ve la Piedra del Peñol, allá derecho, y estamos bastante retirados. Estas son las antenas del aeropuerto. Esto es lo que le indica a la torre de control que está allá en el aeropuerto de Río Negro, José María Córdoba, qué es lo que hay en los cielos en estos momentos. Todos los radares del aeropuerto, la torre de control. Bueno, aquí el chocolatico oscuro vale 8.000 pesos. Ya les voy a dar el dato si esos 8.000 viene incluido el quesito o no. Yo ya voy a preguntar. Miren, aquí tenemos este calentador, ya les había dicho, pero nos lo prendieron para... Se siente bien el calorcito. Ahí estamos algo cálidos ya con este cosito. Mire, aquí llegó el chocolate. Sí, vea, el chocolate vale 8.000 pesos. Eso es aproximadamente $2 y el queso tiene un precio aparte. ¿Qué les va a parecer el precio del queso? ¿Cuánto cuesta? Queso mozzarella en el chocolate bien calientico, una belleza. Miren, eso no es una publicidad pagada, pero aquí usted encuentra las cabañitas, mire. También me dice que tienen glamping y toda esta cuestión. Río Negro ya se ve demasiado poblado. Desde por allá luces como de ciudad. Ya eso es una ciudad. Me informan que desde aquí también se ve el Nevado del Ruiz hacia allá, cuando está más despejado y obviamente haciendo un buen verano. En estos momentos ya estamos saliendo de la veredita y mire, qué oscuridad tan bacana. Por favor, vuelva a apagar la luz ahí. A algunos les dará miedo estar así como en medio de tanto bosque, naturaleza y todo eso, y sin iluminación. Un parche muy bacano. Corregimiento de Santa Elena. Aquí está la entrada para el parque. Primera vez que yo vengo a este parque, no había venido nunca. ¿Ustedes sabían que la iglesia de Santa Elena le dieron una orden de desalojo por unas grietas que aparecieron en el 2018 y solo en el 2022 la vinieron a demoler? Pero resulta que llevan más de 2 años y aún no han podido terminar la construcción de la nueva capilla, porque en el 2023 la arquidiócesis dio el lado bueno, aceptó los nuevos planos y faltaría la curaduría. Aún no se sabe cuándo es la fecha de terminación de esta parroquia. Mira, hemos llegado aquí a un parche, un negocio aquí a leña, vea, todo a leña, muy bacano para comer. Las empanaditas, morcilla, todo a leña. Entonces imagínense pues. Salchichón con arepita, una delicia. Ah, María, eso está delicioso. Y eso queda después del parque. El parque está allí como a 2 cuadras, por decirlo así. Crocante. Hace 30 años esta familia trabaja aquí, mire. Hasta palitos de queso. Por ejemplo, la arepita con el salchichón que me acaba de comer vale 2.000 pesos. Las empanadas, 2.500 pesos. La ají pica bueno. Miren, morcillita. La morcilla y estas arepitas son lo que más me ha gustado. La morcilla, mero sabor. Le doy un 9.
Bueno, ya terminamos de comer. Vean, me comí 3 morcillas porque están deliciosas, muy buenas, muy sabrosas. Ya con eso concluimos este video. No les quedamos mal porque a la final le mostramos otro mirador. Lo que sucede es que aquí se logra divisar desde varias zonas de Santa Elena. Hay varios miradores, es más, cuando usted está subiendo también encuentra sus miradores. No encontramos la manera de meternos ahí como en toda la meseta, no la encontramos, pero bueno, más adelante vamos a ir por la trocha. Eso es un videito más de Girante, espero les haya gustado este tipo de contenido. Ahí abajo hay un botón de suscribirse y no se perderán los próximos videos y con eso apoya este canal. Nos vemos en un nuevo video. Chao, chao. Al ver que no estás en mi vida, de la luna y el sol, ¿qué sería? Al saber de ti.